Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a presentar mm, la ecuación diferencial logística, en este caso presentada así, con esta manera de representación, mm, dp de dt igual a p veces a menos bp, donde p es la variable dependiente y t la variable independiente. Una forma de presentación muy apropiada, tomada del Voice de Prima, en la que, bueno, aquí tengo, me ha pasado ya antes, que no había dado a compartir. Y otra vez, aquí tengo pues la ecuación diferencial de P de T igual a P veces A menos BP, que es una ecuación diferencial donde la variable dependiente es P, es nuestra función incógnita, que va a ser función de la variable T. Muy apropiada esta ecuación diferencial así presentada es porque ella puede describir un crecimiento poblacional. De hecho, esta ecuación llamada ecuación logística generalmente se puede utilizar en modelos poblacionales, en modelos de clasificación binaria, regresión logística. Entonces, no solamente tiene aplicaciones biológicas, sino también aplicaciones económicas, muy apropiadas en ciencia de datos. Y nosotros vamos a mostrar acá cómo podemos resolver esta ecuación diferencial, resolverla para PI, utilizando dos métodos. Primero, interpretándola como una ecuación diferencial de Bernoulli y segundo, interpretándola como una ecuación diferencial separable. Bueno, entonces, y les voy a mostrar algunas curvas integrales de ella y algunas interpretaciones de esas curvas integrales que nos van a permitir como predecir el comportamiento general de esta función solución. Entonces, bueno, interpretándola como ecuación diferencial de Bernoulli, aquí tomamos la ecuación diferencial de P de t igual a P por A menos BP, y donde A y B las vamos a considerar unas constantes positivas. Aplicamos propiedad distributiva, como ven acá, en esta línea, la propiedad distributiva, y luego escribimos, transponemos el término AP a la izquierda, para que nos quede esta forma, en la forma estándar de una ecuación de Bernoulli, la forma estándar de la ecuación de Bernoulli, que es P' más P de T por P igual a G de T por P a la N. Y así identificar que el parámetro n de las ecuaciones de Bernoulli, en este caso, es n igual 2, lo que nos permite inferir el cambio de variable adecuado que hace de esta ecuación de Bernoulli una ecuación lineal. Bueno, pues entonces v igual a p a la menos 1 va a ser entonces el cambio de variable apropiado. mm, y de ese cambio de variable podemos despejar p aplicando propiedades de potenciación y derivar a P con respecto a T para obtener, por regla de la cadena, que P' es igual a menos 1 b a la menos 2 por P'. Y después de eso, pues sustituir en la ecuación diferencial. Aquí sustituimos en la ED. Y bueno, si querés lo escribimos acá. Sustituimos el cambio de variable en la ED estandarizada, estandarizada, y bueno, nos queda así, donde para poder ver que nos quedó fue una lineal, lo que hacemos es, en este caso, dividir por el coeficiente de B', toda la ecuación, y así obtenemos B' más AB igual a B. Miren que entonces ya la nueva ecuación diferencial es lineal en la variable V, donde el coeficiente P de t va a ser A y el coeficiente G de t va a ser la función constante B.
como somos afortunados de que los coeficientes son constantes, en ese caso las lineales son también separables. Y en este caso, pues ya no la quiero resolver como a esta lineal, como una ecuación diferencial lineal, sino como una ecuación separable. Entonces, para eso, bueno, pues despejo a b' y le escribo la derivada en notación de Leibniz. Y así me quedan separadas las variables así, d de u de dv sobre b menos a por veces v igual a d de t. Y así, multiplicando el numerador y el denominador por menos a, obtengo una forma integrable, una forma al lado izquierdo, una forma fácilmente integrable, y al aplicar la integración a ambos lados, me queda menos 1 sobre a, logaritmo de el valor absoluto de b menos av igual a t por t más c1, y así, ya aplicando transposición de términos, despejamos el logaritmo y, bueno, la constante de integración, esta parte, al integrar, obtenemos una constante, aquí voy a poner acá que en esta línea, eh, integrando a ambos lados, bueno, pues al integrar a ambos lados obtienes esa solución general implícita en la variable v, porque v la variable dependiente nueva no nos quedó despejada, de ahí que solución implícita. Y C1 nos quedó entonces siendo una constante real, positiva, negativa o cero, donde C1 es una constante real arbitraria, lo que nos indica que para cada c tendré una función solución de la ecuación diferencial en la variable v. Luego, pues, transpongo términos para despejar el logaritmo y aplicar la exponencial a ambos lados y así poder despejar a v. Y luego que tenga ya aquí, entonces, en esta línea, bueno, entonces, hasta esta línea sigo teniendo la constante C1 y al transponer y pasar a multiplicar pues a menos a al lado derecho, te va a quedar un término menos AC1, que es una nueva constante, que la puedes llamar C2, y note que hasta ahí, esa nueva constante C2, como es el número negativo menos A por C1, que es un número real, nos queda una función C2, una constante C2, que también va a ser real arbitraria. Entonces, aquí podemos poner que la nueva constante C2, donde C2 es una nueva constante arbitraria, C sub 2, una nueva constante arbitraria real. Sí, al fin y al cabo multiplicamos un número real por un número negativo, igual nos va a dar un número real. Y ya en el segundo paso de aplicar la exponencial a ambos lados, después de haber despejado el logaritmo, de aplicar la exponencial, ya nos queda e a la C2 como uno de los factores de la nueva ecuación. Y e a la C2 es una nueva constante, pero como e a la C2 es una función exponencial de C2, de la constante C2, y sabemos que la función exponencial nunca es cero ni negativa, ya la nueva constante C3 entonces es una constante positiva. Entonces ya aquí nos quedó una constante real, pero positiva. Entonces, donde C3 es una constante real positiva. Ya ahí ya nuestra nueva constante que define la familia de soluciones de la ecuación diferencial ya es positiva, ya cambió su naturaleza
Y siguiendo en el despeje de V, llego acá a a esta expresión en la que despejé a V, en esta línea, y me quedó menos C3E a la menos AT, en definitiva. Entonces, sustituyendo ahora sí, retornando así, ya tenemos en esta línea, esta sería la solución general explícita de la EDE para la variable V. Pero entonces debemos de retornar a la variable original, sabiendo que V es P a la menos 1. Luego, entonces, el recíproco de V es P. Ah, bueno, entonces así nos queda P igual a sobre B menos C3E a la menos AT. Y como tiene menos C3E a la menos AT, ese es el menos C3, que ya es un número real positivo, negativo, perdón, dado que C3 era positivo, menos C3 es negativo, entonces puedo puedo definir una cuarta constante y donde especificas que entonces ya la nueva constante es un número real negativo. Entonces, donde C4 es una constante real negativa arbitraria. Lo que quiere decir que entonces la constante C4, para cualquier número real negativo voy a tener una solución P igual a A sobre B más C4 e a la menos AT, solución de la ecuación diferencial original, es decir, de la ecuación diferencial logística. Y leyendo esta expresión, uno ve que como quedó una exponencial negativa e a la menos AT, dado que A es positivo, por hipótesis, y la exponencial negativa sabemos de que se va a cero cuando t tiende a infinito, lo que nos está diciendo es que entonces P es una función que cuando t tiende a infinito, o a medida que pasa el tiempo, pues este cociente tiende a A sobre B, dado que este tiende a anularse, el segundo término del denominador. Entonces, así uno dice, bueno, la población tiende a acercarse al valor de A sobre B, acercarse al valor A sobre B. Es decir, que la recta horizontal A sobre B, P igual a A sobre B, es una asíntota horizontal de la función solución. Bueno, entonces, vamos a resolver esa misma ecuación diferencial, pero ya interpretándola como una ecuación diferencial separable, pues tomamos la ecuación diferencial original, luego separamos variables, pasando a dividir AP por A menos BP, y luego descomponiendo en fracciones parciales a la fracción 1 sobre P por A menos BP. Y cuando descompones en fracciones parciales encuentras que esa fracción, 1 sobre P por A menos BP, descompone como 1 sobre A por 1 sobre P más B sobre A menos BP. Lo que te permite entonces integrar, ahí sí, y al integrar ya tienes la solución general implícita de la ecuación diferencial. Aplicas propiedades de logaritmos y de la exponencial a ambos lados, pero hagamos lo de los análisis de las constantes. Aquí, la constante C1, cuando ya había integrado, cuando apenas había integrado, pues esa constante de integración es, en principio, un número real arbitrario. Pues aquí pones donde C1 es un número real arbitrario. Entonces, la constante de integración que inicialmente encuentras es cualquier número real, negativo, positivo o cero.
Y cuando aplicas, dejas a un solo lado, aplicas propiedades de los logaritmos y dejas a un solo lado el logaritmo del valor absoluto de un cociente y al otro lado una suma, pues eh, en primera instancia te va a quedar AC1 con donde A era positivo por el número real arbitrario, un número positivo por un número real arbitrario me da un número real arbitrario. Entonces, yo puedo definir a AC1 como una nueva constante que va a ser también va a ser cualquier número real, positivo, negativo, cero. Entonces, escribimos que donde C sub 2, esta segunda constante de integración, es un número real arbitrario y mm, ya al aplicar la exponencial a ambos lados, obtengo e a la C2 dentro de los factores, y esa la puedo llamar una tercera constante de integración. Y esa C3, entonces, por ser e a la C2 y e a la C2 ser una función exponencial de variable C2, donde C2 era real, pues como la función exponencial nunca es cero ni negativa, entonces ya la constante C3 que acabo de definir va a ser una constante arbitraria positiva. Es una constante arbitraria positiva. Y al despejar a P, transponiendo términos, agrupando términos a un lado, sacando factor común, me va a quedar y simplificando para que el numerador me quede A, como tenía en la solución obtenida con el método de Bernoulli. Entonces, simplificando la fracción, me va a quedar, en definitiva, una nueva constante C4 que va a ser el recíproco de C3. Y siendo C3 una constante que habíamos dicho positiva, habíamos deducido positiva, entonces la nueva constante C4, que el recíproco de un número positivo es positivo, entonces aquí esta constante C4 va a ser también una constante positiva. Entonces, donde C4 es una constante real positiva. Bueno, entonces así nos quedó la forma igualita a la anterior, solo que con el método anterior nuestra constante de integración era negativa y con esta deducción nuestra constante que define a la familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial es positiva. Entonces, con los dos métodos hemos obtenido soluciones, una familia ya no exactamente igual a la anterior, dado que la constante aquí nos dio positiva. De pronto revisemos en la otra a ver si en el proceso se nos pasó alguna, en algún cambio se nos pasó algo. Pero, a ver, miremos, a ver, C3, C3 acá es E a la C2 y C2 era menos AC1 y menos AC1, pues siendo C1 real, menos AC1 también es real. Y en definitiva es que al aplicar la exponencial le queda un número positivo y al transponer términos acá nos pasó menos C3 y menos C3 siendo C3 positivo, nos queda entonces menos C3 negativo. Sí, en definitiva esta familia nos quedó con constante real negativa, mientras que con el método de las separables nos quedó al integrar
nos quedó de esta manera. Y una manera de explicarlo, que nos hubiera pasado eso, es que sabemos de que al integrar nos queda el logaritmo del valor absoluto. Y cuando nosotros aplicamos exponencial a ambos lados, específicamente, en realidad, si él quiere ser estricto, lo que te queda es el valor absoluto. Sí, es decir, el valor absoluto, aquí no es el valor absoluto, nos queda es acá, de este cociente igualado a este. Entonces, que cuando usted tiene en la integración logaritmo del valor absoluto, al aplicar la exponencial, te queda el valor absoluto. Se cancela es la función logarítmica. Y así, pues uno aplicando propiedades de valor absoluto, si el valor absoluto de un número es e a la at por C3, es porque ese número es e a la at por C3 o e a la menos at por C3. Entonces nos queda una doble opción que nos define dos familias de soluciones. Entonces así ya nos explica por qué es que algunas veces nos queda una constante C3 negativa y otras veces positiva. Entonces donde C3 es una constante arbitraria y en definitiva C3 es una constante arbitraria, debemos de corregirlo y decir, bueno, que lo que obtuvimos acá de ser estrictos es, escribámoslo, que tenemos dos soluciones, entonces escribimos el cociente, bueno, escribamos todo esto acá aplicando y decir, bueno, pues entonces el cociente sin barras, utilizando propiedades de la definición de valor absoluto, esto va a ser igual a más o menos. Entonces miren que de acá que teníamos, en la que decíamos el valor absoluto del cociente es e a la t por C3, donde C3 era e a la C2, es decir, C3 era una constante positiva, pues lo que vas a obtener entonces que es dos familias de soluciones, una para más e a la t C3 y otra para menos e a la 3, e a la t C3. Entonces, para la primera familia tendrás la constante de integración positiva y para la segunda tendrás a menos C3, es decir, una constante nueva negativa. Entonces tendrás dos familias de soluciones. Entonces, acá siempre puedes razonar con dos familias de soluciones. Entonces, en tu desarrollo, para despejar, siempre tienes en cuenta que es que eso lo único que va a cambiar es a la constante. Entonces, la conclusión que sale de acá, de esta línea, es que entonces la familia de soluciones ya tiene una nueva constante, C4, que es o siempre positiva o siempre negativa, pero nunca cero, dado que ella es producto de un análisis con la exponencial nunca se nula. Entonces aquí en esta dices, bueno, pues aquí voy a tener entonces es una C4, que es una constante real arbitraria no nula. Entonces, es o positiva o negativa, pero lo que sí sabemos es que es no nula. Entonces aquí ya tendríamos, escribimos donde C sub 4 es una constante real, arbitraria, no nula. Bueno, eso ya, entonces, así ya tendríamos una sola ecuación que se deriva del análisis de estas dos ecuaciones que teníamos acá. Con el más y con el menos, pues entonces con el más nos quedaba un C4 positivo y con el menos un C4 negativo. Entonces, en definitiva, un C4 no nulo. Y aquí ya sigues escribiendo, entonces aquí obtienes un C4, ya saben, C4. Eh, aquí otra vez también C4.
y aquí un C4 en la simplificación, y como ese C4 me quedó en el denominador, entonces no tiene problema de que quede en el denominador, porque ya sabe que C4 es una constante no nula, y ya define un C5 como el recíproco de C4, que también entonces va a ser un real no nulo. Es así, donde C5, la nueva, es una constante real, mm, real, arbitraria, positiva, o negativa, pero no nula. Eso es lo que nos queda. Entonces así, las soluciones, cuando C va al C5, si lo considerara cero, no tendríamos, pues, no haría parte de la solución para C igual cero. En definitiva, pero si analizas, si haces C5 igual cero, verías que la función solución sería A sobre B, la función P igual a la constante A sobre B, y si sustituyes en la ecuación diferencial, veríamos, pues, si P es A sobre B, si sustituyes, aquí le quedaría A sobre B, aquí le quedaría A sobre B, entonces le quedaría, A menos A cero, entonces este factor con P igual a A sobre B, este factor se haría cero, luego el producto se hace cero, y la derivada de P con respecto a T tiene que ser cero, porque estamos considerando entonces a P como una función constante, la función constante A sobre B, y la derivada de una constante cero. Entonces, uno ve que la función constante A sobre B también es solución. Entonces, aquí terminas diciendo, pero si hago C5 igual 0, encuentro también una solución. Entonces, así C5 es cualquier real, cualquier real. Entonces, no solamente no restringiéndolo a ser distinto a 0, sino que también 0. Entonces, note que si C5 es igual a 0, entonces P sería igual a la función constante A sobre B, y esta función constante también es solución de la ED dada. Por lo tanto, la solución general de la ED dada es para todos los C5 reales. Es para todos los C5 reales. Cada uno de esos números, para cada real C5 que tú escojas, tendrás una función solución de la ED original. Eso también te corrobora, pues, como sabemos, de que entonces la familia de soluciones de esa ED dada es infinita, y una de sus soluciones es una función constante. Y bueno, así entonces vemos cómo hacer el análisis. Este análisis quiero que siempre de las constantes es el que quiero reflejar, de cómo uno primero arranca en la primera integración de una primera constante de integración y va definiendo nuevas constantes para que la representación final de la solución general le quede en términos de una constante y en una forma de presentación literaria muy apropiada, en la que siempre esa constante se escribe usualmente haciendo parte de una suma. Es porque es una forma de representación fácil de leer y fácil de analizar.
para el que quiera ver cuál es el comportamiento de la función solución o del conjunto de funciones solución, en este caso que es un conjunto infinito. Entonces así, pues uno puede comparar, miren que entonces la forma de las soluciones, en definitiva, son las mismas, en definitiva. Si hacemos para C4 aquí también el mismo análisis, cuando llegamos al valor absoluto, debemos de llegar a que en esta solución general, con el método de Bernoulli, también tenemos que llegar a una C4, a una constante, que define cada una de las funciones solución para cada valor de R, pero arbitrario. Entonces, y así ver que, en definitiva, no importando el método, llegó a la misma familia de soluciones. Entonces, queda como tarea, es como hacer el mismo análisis aquí, cambiar, entonces, aplicar propiedades de valor absoluto, y así ir definiendo entonces la nueva constante que le permita ver que efectivamente las dos soluciones que hemos encontrado son la misma. Y ya para terminar, esta orientación sobre solución de la ecuación diferencial logística por diferentes medios, entonces una de las cosas que me interesa aquí mostrarles también y es trazarles el campo de direcciones, que lo voy a hacer con un código, con este código de Python, y van a ver que nos queda ese campo de direcciones o dependientes, así, y lo que muestra es que yo he mostrado aquí, voy a graficarles, yo aquí en el código mm, he puesto la ecuación diferencial con A y B, las constantes las voy a elegir en principio igual a 1. Y así A sobre B va a dar 1 y como habíamos visto antes, esa A sobre B define una función constante que también es solución de esta ED original. Y miren que este campo de direcciones nos muestra que es que las funciones solución, miren, si miras entre las barras, entre la función 0 y la función 1, ves que los segmentos son dependiente positiva, mostrando que las funciones solución, eh, cuyo gráfico pasa entre las barras, son funciones crecientes. Ahí verás entonces que esta ecuación diferencial sirve para modelar crecimientos poblacionales. Y hay veces que la población decrece, entonces, bueno, la función solución entonces va a ser una función que su trazo va a estar por encima de la barra naranja, mostrando un decrecimiento poblacional. Y mire que ahí los segmentos son de pendiente negativa, y como estos segmenticos son las pendientes son representaciones de las pendientes de las funciones solución, está mostrando que entonces las funciones solución por encima de la recta y igual 1 son funciones decrecientes, que sirven entonces para modelar decrecimientos poblacionales. Bueno, entonces, y también les voy a mostrar la verificación con SymPy de la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, aquí vamos a poner verificación con SymPy. Y con SymPy, pues bueno, importamos de manera masiva la librería SymPy asociada a Python, y declaramos a X y Y como variables simbólicas. Variables simbólicas con esta instrucción, y declaramos que Y es función de X con la función functions.
Función de SymPy que me permite con esta instrucción declarar a y como función de x y con la función dissolve ella me permite resolver ecuaciones diferenciales, dando en el primer argumento la ecuación diferencial, que en este caso es y, bueno, la derivada de y, entonces la derivada de y con respecto a x igual a, bueno, igualado, entonces menos y que multiplica a menos b veces y pues declara también a y a b como variables simbólicas. Entonces aquí declaramos a y a b como variables simbólicas. Y ya teniendo todo esto, le escribí la ecuación diferencial solamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial cuando previamente la iguale a 0. Y el segundo argumento de la función disolve es cuál es la función incógnita de la ecuación diferencial. Entonces, así le pido que resuelva. Y él me dice, bueno, pues la solución es esta. Esta es la manera como la presenta SymPy. Nos queda y de x igual a menos b sobre 1 menos e a la menos c1 por a más c1 por b menos ax más bx. Hay una cosa que, como esta ecuación diferencial yo la presenté en términos de la variable dependiente p mayúscula y la variable independiente t, el tiempo, entonces pongámosle, si lo cambio, pues entonces aquí de todas maneras eso no cambiaría nada las cosas. Bueno, si la declaro de esta manera, ahí ve así, y P como función de T, entonces ya expresaríamos en la misma manera que en este problema las cosas. La variable dependiente como P y la variable dependiente como T, porque es muy apropiado para ver esta ecuación diferencial o interpretarla en el contexto de un problema de evolución, ¿cierto? Un problema de descripción de cambios con respecto al tiempo. P por A menos B, aquí es por P, se me había ido por P. De pronto, aquí es P y con respecto a P. Y listo, yo creo que ya nos quedó el cambio. Y miren que ya nos queda muy parecida a la solución que hemos tenido. Si divides por E a la AC1T, o sea, simplificas la fracción que obtienes, miren que va a tener una expresión equivalente a la que tenemos acá. Entonces, simplemente vas a ver que te queda la misma solución si simplificas para que el numerador te quede la constante A. Y declaras a E a la C1 como una nueva constante de integración. En este caso, esa constante de integración te va a quedar negativa. Te va a quedar negativa por este menos que tenemos acá. Entonces, pero entonces tendrás la misma forma en definitiva. Entonces no ve cómo con SymPy él nos puede resolver la ecuación diferencial y cómo pues se resuelve utilizando la función functions que nos permite establecer la relación entre las variables, la relación funcional entre las variables y la función dissolve para resolver la ecuación diferencial
cuando previamente la igualaste a 0. Y el segundo argumento, bueno, decirle cuál es la incógnita de la ecuación diferencial. Eso es lo que les quería mostrar. Bueno, me interesaría también mostrarles algunas curvas integrales de esta ecuación diferencial. Voy a mostrárselas así rapidito. Entonces, vamos a mostrarles algunas curvas integrales utilizando Matplotlib. Voy a mostrarles acá. Voy a coger aquí el código para curvas integrales. Y también les voy a mostrar el comportamiento en el infinito de la solución. Como les había dicho, de cualquiera de las curvas de solución. Entonces aquí vamos a poner comportamiento. Comportamiento de la solución en el infinito. Y aquí, pues, vamos a hallar el límite de la expresión general cuando t tiende a infinito. Entonces, eso me quedó fue 1 sobre b más t veces e a la menos a por t. Ese fue lo que nos quedó. Y así nos quedó la cosa. Y donde declaras las variables t y c, t para el tiempo, la variable independiente, y c para la constante de integración. Y define también a y a b como constantes también, a y b como constantes simbólicas, symbols, a, aquí, bueno, entonces así las declaramos. Y este límite, con la función limit, vamos a hallar el límite cuando t tiende a infinito, para ver entonces a medida que el tiempo pasa a dónde tienden las soluciones, sin importar el valor de c, de la constante de integración. Aquí vamos a ver a y b, symbols, está bien. Nos dice que ha implementado, o hay un errorcito acá, vamos a ver qué podrá hacer. Simple, está bien. 1 sobre b más c veces la exponencial de e a la menos a por t. Aquí nos está dando un errorcito. Nos dice, vamos a ver, a y b está bien, symbols, está bien declarada. Vamos a ver acá. Bueno, no está alguna cosita aquí en la escritura. Si reviso bien, el denominador está bien escrito. El denominador. A ver, yo si me faltó un paréntesis. Este es el del argumento de la exponencial. 1 dividido, este es el paréntesis del denominador. Está bien. C. Y es cuando t tiende a infinito. Está bien. La función limits de xp a la a por t. Bueno, parece ser que no nos muestra exactamente porque hay un problemita. Vamos a ponerlo sin el a ver qué tal. Y sin el b, pongámosle considerando a y b igual a 1. A ver si es por el a y por el b. Y nos dice que nos calcula bien el límite, entonces tenemos un problemita con las constantes positivas a y b. Bueno, es que también el límite, como debo declararle que ellas van a ser positivas,
porque es cuando son positivas que puedo establecer que el comportamiento es hacia la asíntota horizontal, dado que si es negativa, si A fuera negativa o cero, las cosas cambian, el límite cambiaría. Entonces él nos está exigiendo, es para que para calcular el límite, le digamos, bueno, pues esas constantes A y B, ¿cómo son? Entonces, habría que, además de declararlas, decirle de qué naturaleza son. Entonces, para el próximo video les voy a decir, bueno, ¿y cómo declaras variables simbólicas? Dando la hipótesis de de si son reales y si de ser reales, si son positivas, negativas. Es decir, que uno le pueda, cuando declara variables simbólicas, decidir qué hipótesis o qué otras condiciones podemos implementar o las podemos restringir para el análisis. En este caso, pues entonces, dado que A y B son positivos, siempre el comportamiento de la solución va a ser hacia la asíntota horizontal, el cociente de A y B, siempre. Entonces, esto nos muestra eso. Y ya las curvas integrales, que no los quiero dejar sin eso, entonces ahora aquí vamos a ponerlo algunas curvas integrales de, de la solución, bueno, curvas integrales de esta de esta ecuación diferencial. Entonces esas se las doy de acá con Matplotlib, con este código. Este ya no es tan grande. Y se las pongo acá. Bueno, yo quiero que sea utilizando el módulo IPython widgets, pero con la función interact asociada a esa librería, a ese módulo. Y para A y B, tomémoslo como constantes positivas, pongámosle el primero 8, bueno, pongámosle sencillito, 2 para A y 1 para B, para que ellas tiendan y 1 para B, para que ellas tiendan al cociente de A y B, es decir, a 2 sobre 1, es decir, a 2. Entonces, sí, le pido que me grafique. ¿Y cuál va a ser la función que quiero que me grafique? Quiero que grafique a 1 sobre B, en realidad es A sobre B más C por la función exponencial menos A por X. Listo. Entonces así he puesto nuestra función solución y ahora sí le digo que me grafique. Él me indica dónde encuentra como error. Vamos a ponerle aquí C está bien, C igual a 1, 4. Y aquí, bueno, ya le ponemos la función interact y, y que llame a la función graficar, esa función interact. Llame a la función interact y haga que el parámetro C, la constante de integración, se mueva. Bueno, pues ya sabemos que puede ser, C puede ser menos 1, puede ser 0 o puede ser 1, que se mueva entre esos tres valores, es decir, sea negativa, positiva o 0. Vamos a moverlo ahí. Y para graficar tres funciones solución, tres curvas integrales. Aquí interact, graficar, bueno, graficar así se llama, C está bien, bueno, y pongamos el código aquí abajito después de haber declarado la función que grafica. Aquí está interact, C desde menos 1 hasta 1, está bien. Vamos a ver, hay Python widgets como interact, interact está bien. Vamos
Vamos a ver qué más podría ser que le tenemos que dar aquí para que nos grafique. Nos dice, a ver, está la función graficar, porque la función interact es una función que permite a esta función que grafica, a esta función que a mm, a la función solución de la ecuación diferencial que aquí la tengo, aquí le tengo que poner su nombre y el segundo argumento sería el parámetro que quiero mover, en este caso la constante de integración C. Vamos a ver. Interact, graficar, está bien. Bueno, aquí tenemos... vamos a ver, revisemos la documentación de la función interact. Entonces, de interact, la función interaction functions, es una función del módulo IPython widgets, IPython widgets. Y aquí nos trae la documentación de ella. Vamos a ver qué nos dice, a ver si tenemos alguna cosita que implementar, alguna cosa. Se llama interact, importe interact de IPython widgets. Y vamos a ver, fx igual 10. Ah, bueno, aquí podemos, vamos a ver si debemos de, al valor de C darle un valor inicial. Por defecto, digamos que inicialmente se valga 0. Y acá, bueno, sigue dándonos como problemita. Miremos otra vez en cuanto a la documentación que más podía hacer. Interact. Es en Interact que le das el valor inicial. Vamos a ver. Aquí nos aparece Interact. Bueno, aquí nos aparece interact, aquí está, llama la función h con parámetros p igual 5 y q igual a el valor fijo q en 20. No tenemos problema con eso. No. Y su forma de importación está bien. De pronto tuvimos esta. Control C. Sí, yo creo que ese va a ser el problema, la manera de importación. Nos vamos para acá. Y sí, es porque aquí tenemos que ponerle de from del módulo IPython widgets. Traer a interact, la función interact. Entonces es importar a la función interact, importar a la función interact. Bueno, extraemos a esa y ella pues trabaja. Cuando llamamos a la función interact, el primer argumento es la función que grafica y el segundo es el parámetro, en este caso C, que es nuestra constante de integración, y en qué rango se va a mover. En este caso, entonces nosotros queremos que se mueva. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, queremos que se mueva from IPython widgets, import interact, y queremos que se mueva entre -1 y 1. Bueno, entonces aquí ya nos traza y miren que si yo muevo el deslizador a y igual a -1, a c igual a -1,
Me puedo mover con C igual a menos 1, a 0 y a 1. Con C igual 0, ¿qué esperaría yo obtener? La función con C igual 1, una función, una de las funciones solución. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es que no nos está trazando? Porque no nos muestra la variación, dado el C, no nos muestra las diferentes curvas que queremos, las tres que queremos. Entonces vamos a ponerle aquí que cuando grafique a X contra Y, la función solución sea roja, entonces ponemos rojo, y un trazo continuo. Y vamos a ver, hasta ahí no vemos como ningún cambio. Y de pronto es porque el dominio en que estamos graficando, entonces queremos que grafique para X entre menos 1 y para X entre menos 1, bueno, menos 5 y 5. En realidad es suficiente entre menos 1 y 5, o sea, nuestro dominio donde queremos graficar. Y ya con eso, pues, al graficar en ese dominio, entre menos 1 y 5, aquí, y le pedimos que entonces grafique entre menos 1 y 5, entre menos 1 y 5. Bueno, entonces acá, y que en el eje Y nos muestre desde 0, 0 y 2. Ese sería nuestro rectángulo de visualización entre menos 1 y 5. Aquí vamos a ponerle, bueno, pues, ¿quién queremos que sea nuestro dominio? Entonces, estos serán las constantes positivas de nuestra ecuación diferencial logística. Y el dominio de graficación, bueno, pues queremos que sea entonces igual desde menos 1 hasta 5. Este sea nuestro dominio de graficación. Nuestro dominio de graficación, entonces, aquí ponemos entonces que sea entre C y D para el dominio. Bueno, pero tendríamos un conflicto. Si aquí pusimos C, pongámosle, como C ya lo hemos utilizado para la constante de integración, pongámosle entonces D y E, que no haya conflicto. Y aquí ponemos D y E para el dominio. Y así él nos grafique, ahora sí, miremos, y que nos trace, ahora sí, movámoslo. Sí, ahora entonces miren que ustedes ven que efectivamente tenemos para C igual a número positivo 1, tendremos una función creciente que corta al eje Y en 1, y miren que es creciente y acotada superiormente por la función 2, que es el cociente entre A y B en este caso. Es lo que esperábamos que iba a pasar. Y con C igual 0, la función solución debe ser la asíntota horizontal. Entonces, habíamos dicho que con C igual 0 nos debe quedar la función A sobre B. Acá para que él nos grafique en ese caso, es C igual 0, él no lo está haciendo acá, porque no nos resalta en rojo, y es porque nosotros debemos de decirle que una manera de hacerlo es como construir a Y como a través de una lista. Entonces vamos a poner aquí que se construya una lista de ordenadas donde
este siendo el dominio X mayúscula, que grafique X mayúscula para el dominio, digamos que esto se cumpla para cada X en ese dominio. Entonces, cuando se define así que Y se construya así por comprensión los valores donde va a evaluar la función, nos puede considerar que cuando C sea 0, entonces estos términos van a ser simplemente siempre una constante, van a ser siempre el cociente de A sobre B. Y miren que entonces cuando C sea 1, pues nos grafica bien. Cuando C sea 0, tenemos un problemita con C igual 0. Cuando C vale 1, vemos de que nos quedó una recta vertical. Bueno, cuando C vale menos 1, nos quedó una recta vertical. Un comportamiento bastante que tenemos que revisarlo. Pero miremos primero, resolvamos el problema para cuando C vale 0. Entonces, revisémosla acá, nos va a quedar, este lo quitamos, este también lo quitamos, la graficación de este punto, esta es la definición del rectángulo de visualización, el rectángulo de visualización. Bueno, y aquí le pusimos A sobre B, NP, cuando C vale 0. Para X en X. O le ponemos también una manera para resolver el problema es y que revise pues que si C es igual a 0, pues entonces haga que Y sea esta lista. Pues ya sabemos que nos va a quedar A sobre B. Entonces, sea la lista le ponemos que sean A dividido B para cada X en X. Así. Digámoslo así. A ver si de pronto de esa manera si nos grafica la función constante A sobre B, como queremos. Ensayémosla de esta manera. Con C igual 1 está muy bien. Con C igual 0 necesitamos la función constante 2. Entonces queremos que en Y nos grafique hasta 3. El rectángulo de visualización sea en Y hasta 3. Y miren que ya con C igual 0 sí nos grafica la función constante que queríamos. Y con C igual a menos 1, una función con un comportamiento, miren que alrededor de 0 no acotado, pero que después decrece a 2. Comportamiento no acotado alrededor de 0, pero que después decrece a 2. Una solución bastante rara, un comportamiento bastante interesante. Entonces así ya tenemos pues las maneras de graficación. Unas curvas integrales, en este caso 3. Si queremos más, para más valores de C, pongámosle hasta 3, para tener más valores positivos en la constante. Entonces, bueno, pues miren que pasa igual 0 una función constante, la solución, una de las soluciones, que es una función constante A sobre B, en este caso A sobre B dado el vale 2, con C igual 1, una función creciente acotado superiormente por 2,
con C igual 2 también una función creciente, pero miren que lo que cambia al crecer C es el intersecto con el eje Y. Con C igual 1 intersecta en 1, con C igual 2 intersecta en algo, en un valor como punto 75, alrededor de punto 75, con C igual 3 en punto 5, y así. Es que uno, el cambiar a C, nos genera una nueva función solución que tendrá la misma forma que para las otras, cuando C va es positivo, serán siempre crecientes, pero que cambian en el intersecto con el eje Y. Ese intersecto con el eje Y es cuando te va el valor de la función, cuando te vale cero, que en una modelación de población usted la puede interpretar como la población inicial. Bueno, entonces así se las dejo. Entonces, ¿cómo podemos entonces ver el campo de soluciones, ver el campo de pendientes, la solución con SymPy, el comportamiento en el infinito de las soluciones y algunas curvas integrales, moviendo el parámetro C. Muchas gracias.